Hola chicos, hoy día aprenderemos un nuevo curso y ya comenzamos un nuevo curso que es Access 2019. Nosotros vamos a trabajar con este curso para poder crear bases de datos creando tablas. Vamos a ver la parte más práctica, más sencilla. Nosotros trabajamos todo lo que es la práctica, todo la documentación, toda la teoría. Ustedes la tienen en su separata, no se olviden de descargarla si están apuntados en el curso, ¿no? Ustedes ya saben cómo ingresar a una clase de su canal. Bueno, comenzamos. Lo primero, para trabajar con Access, pues es lógicamente abrir el programa. Por aquí lo tenemos, ¿cierto? Simplemente le damos un doble clic y esperamos clicar. ¿Vamos? Muy bien. Para poder empezar a crear una base de datos, quiero explicar primero un detalle. Access es muy distinto a los demás programas del paquete de Office que hemos venido trabajando, ¿no? En la única parte diferente a los demás programas que hemos visto, el Word, el PowerPoint, el Excel, ¿no? Es muy diferente en el tema de guardar. Aquí en Access primero vamos a guardar la base de datos y después vamos a trabajar con el programa. Distinto, ¿no? Distinto a los demás programas que hemos venido trabajando, que primero ustedes de repente crean su documento, crean su presentación y al final guardan. Aquí en Access va a ser al revés, ¿no? Primero vamos a guardar, porque lo primero que cuida son los datos, ¿no? Por lo que se trabaja base de datos, entonces es muy importante los datos en Access, así que primero te pide que guardes la base de datos y después ya tú vas agregando las tablas que vamos a ir trabajando a medida que avancemos en el curso. Así que comenzamos dándole clic en base de datos en blanco. Nos va a aparecer esta ventanita que nos dice base de datos en blanco y nos pide el nombre de la base de datos. En este caso yo voy a crear una base de datos que les va a servir a ustedes en el curso, en su separata. Así que no la pierdan esta base de datos porque nos va a servir para todo el curso que vamos a llevar de Access, ¿ya? Toda base de datos siempre pues, se le asigna dos letritas BD, que significa base de datos, y el nombre de tu base de datos, ¿no? En este caso BD, vamos a crear una que se llame tienda, BD tienda. Así vamos a crear nuestra base de datos que nos va a servir para todo el curso, ¿ya? Así que recuerden, no perderla. Entonces, ¿dónde está el punto donde vamos nosotros a guardar? Aquí. En esta carpetita, al final del nombre, vamos nosotros a dar un clic para poder darle la ubicación donde nosotros vamos a guardar nuestra base de datos, ¿no? Por ejemplo, yo la voy a guardar aquí en el disco local, así que doy un clic y acepto, ¿no? Y automáticamente pues Access, ¿no? Se van a dar cuenta que aquí va a aparecer el D, significa que ahí lo vamos a guardar y nos asigna una extensión que es .accdb, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que pues es un archivo de Access, ¿no? Son iniciales base de datos de Access. Eso lo asigna automáticamente. El momento en que ustedes le asignan la ruta donde lo van a guardar, ¿ya? Muy bien. Por último, como ya le dimos la ubicación donde guardar, ya le dimos el nombre, vamos a dar un clic en crear, ¿ya? Y esperamos a que cargue. Automáticamente nuestra base de datos va a cargar y por defecto siempre crea una tabla nueva, que es la que nosotros encontramos aquí. Miren, esta tabla viene con un campo que se llama ID, ¿ya? Nosotros aquí las columnas en Access las vamos a llamar campos y las filas las vamos a llamar registros, ¿ya? Y a eso de las columnas y filas les hemos visto en el curso anterior en Excel. Así que
luego que se pierde, ¿ya? Aquí simplemente las columnas van a ser campos y las filas registro, ¿ya? Esta tabla nosotros nos vamos a guiar por acá y la vamos a cerrar porque no nos sirve. En realidad siempre nos aparece con un campo ya predeterminado, así que nosotros lo que vamos a hacer es empezar desde cero, ¿ya? Así que lo vamos a cerrar y vamos a tener algo así, ¿no? Muy bien, aquí la base de datos ya está creada, está guardada. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es ir creando nuestras tablas, ¿ya? Todas las secuencias ustedes recuerdan, ya las tienen en su separata, toda la teoría. Nosotros aquí vamos a trabajar la práctica, ¿no? Muy bien. Ahora, para crear una tabla aquí en Access, nosotros tenemos dos modos de crear una tabla, ¿no? Ya la teoría, como les repito, lo tienen en su separato. Siempre para empezar a crear una tabla nos vamos a ir a la cinta crear, ¿no? Por aquí, cinta crear, y vamos a elegir siempre diseño de tabla. Ahí nosotros vamos a dar un clic y nos va a aparecer esta cuadrícula, ¿no? Que es un modo de vista donde primero se diseña la tabla, primero se trabaja, ¿no? Vamos a crear los campos ahí, los ítems que va a tener nuestra tabla, y luego ya va a haber otra vista que se llama vista hoja de datos, ¿no? Es donde nos permite llenar la tabla, ¿ya? Así que aquí vamos a encontrar tres columnas. La primera columna, donde nos dice el nombre del campo, van a tener que escribir los nombres de los campos que va a tener tu tabla. Por ejemplo, yo voy a escribir arcódigo, ¿ya? Para saltar a la siguiente columna, en este caso lo que es el tipo de datos, simplemente presiono Enter. Automáticamente pasa y por defecto me asigna texto corto, ¿ya? Puedo volver a hacer Enter, que nos manda la columna de descripción, que esto sí es opcional. Esto es de repente cuando has asignado un nombre de un campo y no lo recuerdas, de repente se te olvida para qué te va a servir ese campo, entonces tú puedes colocar un pequeño texto, ¿ya? Así que nosotros presionamos otro Enter para llegar a bajar al siguiente campo. Aquí voy a colocar otro nombre del campo, en este caso arnombre, ¿ya? Vuelvo a presionar Enter, o si no también con ayuda de mi mouse doy un clic para asignar el siguiente campo, ¿ya? Muy bien, voy a escribir otro campo, en este caso precio. Presiono Enter, ¿ya? Y con ayuda del mouse pues doy un clic para acá. Y por último stop. Muy bien, Enter para que se asigne el tipo de datos. Hasta ahí tengo los nombres de mi campo. Estos nombres ustedes los van a encontrar ahí en su separata, así que no se preocupen, ¿ya? Ustedes la tienen ahí. Este modo, como les repito, es el modo vista diseño, ¿no? Que nos permite pues ingresar los nombres de los campos que va a tener nuestra tabla. Ahora, siempre cada campo que nosotros vamos a crear pues va a aparecer por defecto el tipo de dato en texto corto. Esto, lo que es el tipo de dato, depende, en este caso, va a depender de los datos que tú vas a ingresar en este campo. Por ejemplo, si son puras letras, entonces lo vamos a dejar ahí con texto corto, ¿no? Si son puros números, entonces lo tendríamos que cambiar a número, ¿no? O si de repente si es una fecha o si es una moneda, entonces el tipo de dato vamos a tener que cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí es precio, entonces el tipo de dato, o sea, los datos que nosotros vamos a ingresar a ese campo van a ser
números, pero se refiere a monedas, así que le damos un clic aquí. Aquí, por ejemplo, en AllStock, ustedes ahí van a encontrar en su separata que en el campo AllStock tiene solamente puros números, entonces le cambiamos el tipo de dato a número. ¿Esto es para qué? Para que al momento de que ustedes ingresen los datos, no se equivoquen. Por ejemplo, si aquí le asignamos número y ustedes tratan de ingresar letras en su campo AllStock, no les va a permitir Access, porque Access te permite configurar los campos, cada campo con su tipo de datos que tú estás seleccionando. Ahora, la mayoría de tablas en Access, casi el 99%, siempre tiene su clave principal o su llave principal. ¿Para qué nos sirve esta llave? Pues para identificar los registros, para que no haya un duplicado de registros, En este caso, se le asigna esa llave principal o esa clave principal a un campo que nunca se va a repetir. Por ejemplo, en el stock, siempre va a haber un stock que se repita de repente de diferentes artículos, Entonces siempre pueden ver de golosinas 5 bolsas y de repente de paletas 5 bolsas más, entonces está repitiendo. En el precio también se puede repetir, pueden haber 2 artículos con el mismo precio, En el nombre también se pueden repetir. Entonces estos 3 campos que están aquí no le podemos asignar la clave principal, tiene que ser a un campo donde nunca se repita. En este caso siempre es el código, porque la mayoría de tablas siempre va a tener un campo que se llame código. A ese campo se le va a asignar la clave principal o llave principal. Fíjense aquí, ustedes no van a encontrar nada, ¿cierto? Aquí en este cuadradito. ¿Para qué nos sirve? Para que no se repita ese producto. Entonces, cuando ustedes quieran volver a digitar el mismo producto, el mismo código, disculpen, ya no se va a poder ingresar porque Access te va a avisar que ya existe. Entonces, para eso nos sirve una clave principal, para que no hayan duplicados de registros, Por ejemplo, si es un alumno, pues para que no haya un alumno con el mismo código. En nosotros, por ejemplo, el DNI nos sirve como identificador, porque todas las personas tenemos un número de diferente. Entonces, para asignar la clave principal es muy sencillo. Lo que hacemos es seleccionar el campo con un clic y nos vamos a la cinta diseño, aquí, y ya estamos en esta cinta, y por defecto vamos a encontrar siempre al lado izquierdo nuestra clave principal, que le damos un clic nada más. Si ustedes se dieron cuenta, miren, apareció una llavecita donde te indica que este campo tiene clave principal, o sea que si tú vas a digitar de repente un artículo con el mismo código, no te va a permitir Access, ¿ya? Hasta ahí hemos creado algo sencillo, 4 campos, le hemos asignado su tipo de dato que va a tener cada campo, En el código nosotros le hemos asignado texto corto, ¿verdad? Le hemos asignado texto corto porque después más adelante vamos a llenar este campo con letras y números, ¿ya? Recuerden, cuando es puro texto, texto corto, cuando es puro número, número. Pero cuando hay una combinación de letras y números, vamos a dejarlo con texto corto simplemente, ¿ya? Muy bien. Perfecto, ya tenemos nuestra clave principal. Entonces lo que nosotros podemos hacer es guardar. La parte de abajo, lo que son las propiedades, esto lo vamos a ver en la otra unidad. Primero estamos generando una tabla en una base de datos que es muy sencillo, ¿ya? Así que aquí tenemos nuestra primera tabla, ¿ya? Y por defecto siempre nos dice tabla 1 porque todavía no la hemos guardado, así que nosotros la podemos guardar. Podemos presionar control más G o simplemente ir al botón guardar, que se encuentra en la barra de acceso rápido, o ir a archivo, guardar. Simplemente es lo mismo, nos va a aparecer esta ventanita donde nosotros tenemos que asignarle el nombre a la tabla. Esta tabla, por ejemplo, se va a llamar artículo.
¿ya? Le asignamos el nombre y aceptamos. Por defecto, si ustedes se dieron cuenta, va a aparecer siempre al lado izquierdo en el panel de objetos creados. Aquí también miren, en la cinta de la ventana de la tabla que estamos creando aparece el nombre, artículo, ¿no? Ahí nosotros podemos cerrar la tabla porque ya la hemos diseñado, ¿no? O también pueden ir aquí al botón ver, este botoncito. Ahí vamos a encontrar las dos vistas que ustedes encuentran en su separata. Vista diseño, que es en la que nosotros estamos en estos momentos, y vista hoja de datos. Si nosotros damos un clic aquí en la vista hoja de datos, vamos a encontrar nosotros la tabla vacía, porque todavía no la hemos llenado. Esta vista es ya cuando nosotros vamos a empezar a llenarla, ¿ya? Todavía estamos creando recién una tabla, así que regresamos a la vista diseño, que es el modo donde nosotros hemos creado nuestra tabla. Hemos generado algunos campos, fíjense, miren, 4 campos, que estos van a ser como los títulos o los ítems de la tabla. Si quieren ver cómo quedó, van a ir al botón ver y van a elegir vista hoja de datos. Muy sencillo. Clic, aquí está, miren, ar código, ar nombre, ar precio y ar stock. Aquí están los 4 campos que nosotros hemos creado y ya después tenemos que llenar la tabla, ¿no? En este caso está vacía, ¿ya? Así que aquí siempre vamos a encontrar las dos vistas que vamos a trabajarla en todo el curso: vista hoja de datos y vista diseño. Recuerden que la vista diseño es donde nosotros podemos editar los nombres de nuestros campos, ¿ya? Una vez que la terminaste de editar y le asignaste su tipo de datos y le asignaste su clave principal, que no todas las tablas siempre van a llevar clave principal. Una vez que trabajaste todas esas opciones por ahora, la podemos cerrar simplemente. Clic en cerrar. Muy bien. Si queremos recuperarla, nosotros ya sabemos que lo vamos a encontrar al lado izquierdo en el panel de objetos creados. Si queremos abrirla, le damos clic secundario, vista diseño, y aparece nuevamente en esta vista que hemos trabajado. La cerramos nuevamente, por aquí también podemos cerrarla dándole clic derecho o cerrar. O también podemos darle doble clic, pero si nosotros le damos doble clic, abre en la vista hoja de datos, o sea, abre cuando ya nosotros tenemos que llenarla. Entonces, si ustedes quieren pasar a la otra vista, recuerden, se van por acá, siempre en lo que es ver, vamos a elegir vista diseño y vamos a regresar a la ventana anterior. Muy bien. Para cerrar nuestra tabla, ya saben, muy sencillo, clic en la X, se cerró. Y para cerrar nuestra base de datos también, pues podemos ir a archivo, cerrar, y automáticamente se cierra nuestra base de datos, no queda nada. O podemos dar un clic en la X de la parte superior derecha. También podemos dar un clic ahí. ¿Ah? Muy bien, chicos. Entonces, si queremos abrirla, ingresamos a Access con doble clic, no se olviden, y normalmente la vamos a encontrar siempre en lo que hemos trabajado hoy, ¿no? Automáticamente se ancla. Pueden darle un clic ahí, o también pueden darle un clic en abrir otro elemento o un archivo. Nos aparece el botón examinar y buscamos nuestra base. ¿Dónde la guardamos? En el disco local. La seleccionamos y abrimos. Exacto. Siempre va a aparecer esta cinta amarilla, así que ustedes traten de siempre dar clic en habilitar contenido. Esto es para poder nosotros ir editándola, y todo cambio que le hacemos a la base de datos siempre se guarda automáticamente, ¿ya? Siempre van a darle, recuerden, habilitar contenido. Muy bien. Ahí está nuestra tabla. Hemos creado nuestra primera base de datos que nos va a servir para todo el curso, así que es muy sencillo. Muy bien, nos vemos en el próximo video en la parte 2 de Access, ya cuando llenamos nuestras tablas y de repente le asignamos sus propiedades, ¿ya? Muy bien. Nos vemos, chicos, cuídense.